Hola hermanos, muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Aquí vamos a seguir dándole seguimiento a las enseñanzas que les prometí cada 8 días. Me da mucho gusto saludarlos, espero que se den el tiempo para poder ver estas enseñanzas y puedan suscribirse, ¿verdad? Para que les llegue la notificación cuando ponga un video, ¿sí? Hermanos, recuerden que esto es para ustedes con mucho amor. Yo espero que ustedes puedan responder para que puedan conocer más de las escrituras, ¿sí? Vamos a orar para entrar en tema, ¿sí? Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Jesús. Oh Dios, tu palabra va a ser expuesta. Te pido, Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, utilice mi vida, mis labios, mi mente, todo lo que soy, Señor, para poder hablar lo que es tu palabra, mi Dios. Oh Dios mío, y los que van a escuchar este tema, estas predicaciones, que sean bendecidos, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Glorifícate, exáltate, Jesús. Toda la adoración, la honra y la alabanza es para ti. Muchas gracias. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a darle continuidad. Esta sería la tercera parte de la preexistencia de Cristo. La tercera y última. Vamos a abordar otros temas de mucha importancia también. Pero ahora quiero terminar con estos pasajes. Y como siempre, ¿verdad? Por favor, corroboren todas las citas bíblicas que les voy a dar con su Biblia. Por favor, corrobórenlo. Vamos a ver primero lo que dice en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses es un libro del Nuevo Testamento que el apóstol Pablo escribió para la iglesia que estaba en Colosas. Y aquí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia una perspectiva de Cristo, de lo que fue su obra y de lo que fue su naturaleza de Jesús, ¿sí? Recordemos que ya hemos enseñado que Cristo no solamente existió cuando tomó parte en la historia humana, sino que Jesús ya tenía eternidad, ¿verdad? Ya estaba en la eternidad Jesús, porque Él es el Dios eterno. Ya vimos en el libro de Génesis, cuando en la creación, cuando dice, y dijo Dios. Recuerden que la palabra Dios dijimos que es del hebreo Elohim, que significa pluralidad, en este caso de dioses. Vimos que significa pluralidad en la divinidad de la deidad, ¿sí? Haciendo referencia haciendo esa diferencia de lo que es Dios, porque Dios no es un nombre, Dios es un título. Recordemos, Dios es un título y Dios se divide en tres personalidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordemos que dimos el ejemplo del agua. El agua en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, siguen siendo la misma composición molecular, la misma composición química, H2O, en cualquiera de los estados que se encuentre el agua. Asimismo es el Padre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, es un solo Dios. Recuerden que enseñamos que no son tres dioses, no es Dios Padre, no es Dios Hijo y no es Dios Espíritu Santo. Eso no está bien decirlo. Es un solo Dios, teniendo tres personalidades diferentes, o tres manifestaciones diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí?
Aleluya. Y recordemos que Cristo fue profetizado, Cristo fue hablado eh, años, siglos antes de que naciera. Tocamos también el tema que no hay y nunca va a haber algún líder religioso del cual se haya hablado de su nacimiento, de su vida, de su muerte y de su resurrección y de su segunda venida, como señalan las profecías del Antiguo Testamento, como Jesús, ¿sí? Nadie, no habrá. Ningún líder religioso dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes indaguen cómo es que las personalidades de las religiones basadas en hombres, ¿verdad? Buda, Mahoma, y en este caso Jesús, ninguno de ellos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Jesús lo dijo. Ninguno de ellos dijo lo siguiente que Jesús le dijo a uno de sus discípulos, ahí en Juan 14, cuando un discípulo le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta, ¿sí? Este discípulo tenía el deseo de conocer al Padre, de ese Padre del que tanto les hablaba Jesús, ¿sí? Entonces este discípulo les dice: pues muéstranos al Padre y con eso, o sea, lo que tú digas de aquí en adelante, pues casi eh, pues ya no tiene interés, ¿no? Mientras tú nos muestres al Padre. Pero Jesús le dijo a este discípulo: hace tanto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces, que no has entendido que el Padre y yo somos uno, ¿sí? Entonces, hermanos, para que por favor indaguen, porque también estas enseñanzas, por medio de las Escrituras, refuta, hermanos, enseñanzas de una secta llamada los Testigos de Jehová, ¿verdad? Hay muchas personas en ese tipo de sectas que tienen un corazón sincero, que son personas que buscan, quieren buscar la verdad, ¿verdad? Lo anhelan, pero están mal informadas, están mal ubicadas. Por eso es que por medio de estas enseñanzas también se refuta las enseñanzas, por ejemplo, en este caso de ellos, que comentan, ¿verdad?, que Jesús no es Dios, que el más importante es el Padre y Jesús no. Bueno, como un resumen, por ejemplo, de esa enseñanza que dicen que Jesús no es Dios, ya lo vimos en las enseñanzas anteriores, también en Primera de Juan, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, 4 y 5, el apóstol Juan dice: el que niega al Padre, niega al Hijo. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí vemos que verdaderamente, ¿verdad?, Jesús y el Padre son uno solo, ¿verdad? Ahora, bueno, Jesús fue recibido en los cielos en gloria. Y bueno, Jesús antes de partir dijo: no los dejaré huérfanos, el Consolador se va a quedar, les voy a enviar el Consolador, el Paracletos. Esto significa alguien igual a mí. Entonces el Espíritu Santo, se va Jesús y viene el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que se encarga de santificarnos. El Espíritu Santo es el que se encarga en iluminar nuestra mente, que tan llena de tinieblas por el pecado y por la contaminación de este mundo. Se encarga de mostrarnos al Padre, de mostrarnos al Hijo, de quién es verdaderamente Dios. Esa va a ser una de las enseñanzas que vamos a tener también. Qué conceptos tiene el mundo de Jesús, y qué conceptos debemos de tener nosotros como hijos de Dios, o como aquellos que quieren conocer la verdad. Qué concepto debemos de tener referente a Jesús con las Escrituras, ¿sí? Muy bien, pues es domingo 19. Es un domingo muy bendecido. Les comento, en la iglesia pues, nos fue de maravilla.
Estuvimos glorificando a Dios, cantando, aplaudiendo, pues gozándonos, y el Señor se movió de una manera bien, bien maravillosa. Yo los exhorto, si no se están congregando, por favor, busquen una iglesia donde ustedes puedan congregarse, una iglesia donde enseñen la verdad de la Biblia, una iglesia donde enseñen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, donde sus doctrinas sean basadas conforme a las Escrituras, ¿verdad? Y le den la gloria y la honra al único Dios verdadero, ¿sí? Vamos a dar continuidad a esta enseñanza. Se va a llamar la preexistencia de Cristo, tercera parte y última, si es que el Señor no me muestra otra cosa, ¿verdad? Como les decía, vamos al libro de Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20. Colosenses 1 del 15 al 20, ¿sí? Fíjense lo que dice aquí la escritura. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, ¿sí? Ojo, estamos hablando de la preexistencia de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está siendo claro, guiado por el Espíritu Santo. Aquí está mostrando el Espíritu Santo por medio de Pablo más de Jesús, de su eternidad. Y dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué maravilloso, qué maravillosa palabra. Aquí nos muestra nuevamente que Jesús es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Por eso, si tú quieres conocer verdaderamente al Padre, tienes que conocer a Jesús. Tienes que ver quién es Jesús, tienes que ver las enseñanzas que Jesús dio, enseñó, todo el amor que emanaba del Padre. El Hijo lo portaba, ¿sí? El Hijo siempre dio testimonio del Padre. El Padre y yo somos uno. Siempre trabajó junto con el Padre. Siempre hicieron todo juntos. Siempre. Por eso ahora en esta carta dice, Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? El primogénito de toda la creación. Y qué maravilloso, dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra, cosas visibles o invisibles, ¿sí? Y da un listado, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice que todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué dice la Biblia que todas las cosas en Él subsisten? Porque Jesús dijo, yo soy la vida. Y también lo declara el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17, cuando les enseñó, ¿verdad?, a esas personas en aquella región. Pablo les dijo, en Él somos, en Él nos movemos y en Él vivimos, porque Él es la vida. Él es la vida. La vida y la verdad no son no son encontradas en algún libro, por decirlo de esa manera, ¿verdad? La vida y la verdad fueron encarnadas
y la vida y la verdad se encuentran en una persona llamada Jesús, ¿sí? El cual vive por los siglos y de los siglos, el Todopoderoso, el único Dios. Bueno, viendo esta enseñanza que dice que en todas las cosas en Él subsisten, Él es el principio, Él es el fin, etc. Vamos a ver ahora un poco de más enseñanza de lo que dice la carta de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo está más adelante de Colosenses. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, ¿sí? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Bueno, vamos a leer desde el versículo 14, ¿sí? Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Aquí Pablo le estaba escribiendo a su discípulo Timoteo. Dice el versículo 15: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjense lo que dice el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ojo, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fíjense, ahí se está resumiendo, ahí el Espíritu Santo está resumiendo lo que Jesús vino a hacer, ¿verdad? Antes, durante y después, ¿sí? Nuevamente aquí el Espíritu Santo nos está testificando la eternidad y la preexistencia de Cristo, ¿sí? Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La palabra indiscutiblemente no hay argumento sobre esto, ¿sí? No hay discusión sobre esto. No hay algo válido que quiera invalidar esta enseñanza. Es indiscutible. Todos sus fundamentos, sus enseñanzas son 100% fieles y verdaderas. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La palabra piedad se refiere al esquema del Evangelio, al plan de Dios por medio del Evangelio, ¿sí? Acuérdense que Evangelio significa buenas noticias. La palabra piedad enfoca no solamente una fe, sino enfoca un estilo de vida. Entonces viene siendo como el estilo de la vida del cristiano, ¿sí? Grande es el misterio de la fe cristiana. Porque engloba lo que es, repito, el esquema del Evangelio. ¿Y cuál es el esquema del Evangelio? Bueno, pues viene más adelante, ¿verdad? Que Dios se tuvo que hacer como uno de nosotros para darnos el perdón, para reconciliar por medio de Dios mismo, todas las cosas con Él. Porque el Padre estaba en el Hijo, y entonces cuando Cristo caminó sobre esta tierra, el Padre estaba en el Hijo, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban reconciliando toda la creación por medio de Él mismo, ¿sí? Entonces, lo que es el esquema, lo que es el cuadro de lo que es la salvación, lo que es el Evangelio, se resume en una vida piadosa, ¿verdad? A lo mejor ustedes han escuchado ese término que es un hombre piadoso, es una mujer muy piadosa, muy devota, muy entregada a sus creencias religiosas. Bueno, pues así también debe de ser el cristiano, ¿verdad? Muy devoto, muy entregado a sus creencias cristianas. Por eso dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿sí? Otra de las cosas por las que dice aquí la Biblia, el Espíritu Santo, que es indiscutible, porque
la obra de Jesús, su vida, muerte y resurrección, aún en la historia están plasmadas. Que Satanás, ¿verdad?, quiera quitar de la historia, meter confusión, la obra de Jesús, pues bueno, de eso se trata. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, eso es lo que quiere hacer Satanás, ¿verdad? Engañar al mundo, porque esa es su labor, ¿sí? Pero es indiscutible, es 100% probable, es 100% confiable lo que es la vida de Jesús, ¿sí? Y luego dice Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Y la palabra fue manifestado significa fue, fue hecho evidente, ¿sí? Se mostró en público, se mostró abiertamente. Dios eh, eh, tuvo su tiempo en la historia humana, ¿sí? El mismo Dios que estableció las leyes de la vida, él mismo se tuvo que someterse a las leyes que él mismo estableció, a las leyes de la vida, para nacer como uno de nosotros, ¿verdad? Claro que sin pecado. Ya veremos más adelante lo que es el nacimiento de Jesús, cómo implica nuestro nuevo nacimiento, etcétera. Pero Dios se manifestó abiertamente al mundo por medio de Jesús. Eso es lo que significa manifestar, algo invisible que se haga visible. Entonces lo invisible de Dios se hizo visible, ¿sí? Es como dice la Biblia en Romanos capítulo 1, dice que su eterno poder y deidad de Dios lo vemos claramente manifestada en la creación, ¿verdad? Y ustedes, bueno, podemos ver la creación, el universo, no sé, los mares, etcétera, etcétera. Todo lo que es la creación, dice que ahí podemos ver su eterno poder y deidad. Entonces, aquí dice el Espíritu Santo, Dios abiertamente se manifestó al mundo, ¿sí? Y dice, fue manifestado en carne. Aquí esta palabra carne, ojo, la palabra carne no significa, no hace referencia a nuestro cuerpo, no hace referencia al cuerpo. Aquí hace referencia, aquí la palabra carne tiene un significado bien especial, al igual como se utiliza en otros pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo en Romanos 8, que habla lo que es los deseos de la carne y del espíritu. Aquí utiliza, qué interesante que aquí está el Espíritu Santo utilizando la misma palabra. ¿Cuál es esa palabra? Sark. Y la palabra sark está más enfocado a lo que es la naturaleza humana con sus debilidades. Porque si nosotros decimos, si nosotros decimos, es que la carne es mala, estamos bien, eso es un buen concepto. Pero si nosotros hacemos referencia o entendemos que la carne, o sea, haciendo referencia a nuestro cuerpo, es mala, entonces, hermano, pues cómo el Espíritu Santo va a vivir en nuestro cuerpo si es malo, ¿verdad? Entonces hay personas, hay religiones que laceran su cuerpo, lo dañan, lo lastiman, creyendo que eso les va a dar pues paz, les va a dar una reconciliación con Dios, o pues ese sacrificio pues va a estar muy, muy aceptado a Dios, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra sark. Aquí en este versículo, carne es sark, haciendo referencia más a la debilidad humana, a la naturaleza humana con sus debilidades. Entonces Jesús, hermanos, siendo Dios eterno, siendo el Todopoderoso, Él, hermano, estando en la condición de hombre, o sea, estando en una condición como humano, ¿sí? Él fue sujeto a pasiones, Él fue sujeto a tentaciones, ¿sí? Si no, bueno, pues entonces quitamos, por ejemplo, Mateo 4, en donde viene la tentación de Jesús, ¿verdad?
eh, la cual la tentación de Jesús, pues ahí vemos cómo Satanás, cómo el diablo quiso, ¿verdad? Quiso a, buscar esa debilidad en Jesús, atrayéndolo por medio de las tentaciones, y cayera, ¿verdad? Pero pues no, nunca iba a poder, porque Jesús no tenía esa naturaleza pecadora. Sin embargo, fue sujeto a pasiones, a tentaciones, por eso es que nos entiende. Entonces Dios en su misericordia se manifestó, fue abiertamente manifestado con, con debilidades, con debilidades, hermano, conforme a la naturaleza humana, ¿sí? Sin pecado, sin pecado. Y dice más adelante, justificado en el Espíritu, justificado, declarado inocente. Entonces, hermanos, Jesús fue declarado inocente, sin culpa, por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque un alma justa como la de él no podía permanecer en el infierno, hermanos. Por eso es que con todo su poder él resucitó, hermanos. Él resucitó, fue justificado en el Espíritu, fue declarado inocente en el Espíritu. Y luego dice, visto de los ángeles. Entonces, imagínense, hermanos, Dios, el creador del universo, estando en la tierra, ¿verdad? Ahí caminando entre nosotros, la vida, la verdad, caminando entre nosotros, y los ángeles ahí viéndolo los ángeles, ¿verdad? Y viendo qué hacía, cómo se comportaba, qué enseñaban, qué enseñaba Jesús, y los ángeles ahí, o sea, juntamente con Jesús. Pues bueno, yo pienso, hermanos, que los ángeles se gozaban, ¿verdad? Es más, los ángeles, también llego a pensar que los ángeles no entendían, hermano, el por qué Dios estaba haciendo eso, ¿verdad? Porque recuerden que los ángeles, pues no, ellos, ellos no saben qué es el perdón. Ellos no saben qué es eh, que peques y hay un arrepentimiento y sientas el perdón de Dios. Ellos no saben qué es ser redimido. Ellos no saben qué es ser justificado por la sangre de Jesús. Ellos no saben qué es eso. Nosotros sí sabemos qué es ser perdonados, ser reconciliados con el Padre. Sí sabemos nosotros qué es eso. Ellos nunca lo van a saber. Entonces los ángeles no sabían por qué Dios se había hecho carne, ¿verdad? Y ahí viendo, dice, visto de los ángeles. Y luego dice más adelante, predicado a los gentiles. Predicado, o sea, proclamar de una manera abierta, de una manera pública. Eso es lo que significa predicado a los gentiles. Recuerden, hermanos, que aquí es muy importante destacar. Aquí el Espíritu Santo está especificando predicado a los gentiles. Recordemos, hermano, que en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, haciendo referencia, hermano, que Jesús vino a salvar. Jesús vino a salvar exclusivamente al pueblo de Israel, a quienes se les hizo las promesas, ¿sí? Acuérdense que se le hizo la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces Dios venía a salvar, a reconciliar a los descendientes de esos hombres por medio de Jesús, ¿sí? Pero no le conocieron, no le quisieron aceptar, lo rechazaron. Entonces ese rechazo que ellos tuvieron hacia con Jesús, hacia con el Mesías, bueno, pues por ese rechazo se extendió la salvación. Entonces, ok, ustedes no quieren, ustedes rechazan la verdad, ustedes rechazan mi salvación, dijo Dios. Bueno, pues entonces hay más personas, ¿verdad? Que van a aceptar este sacrificio. Entonces Jesús fue predicado a los gentiles, y la palabra gentil significa de los que no son judíos. Cualquier otra tribu, cualquier otra etnia que no sea judía,
es gentil, ¿sí? Y en aquel entonces, hermano, cuando Jesús vino, fue toda una controversia, porque el primero en predicarle a personas, a gentiles, el primero en predicarles fue Pedro, hermanos, ¿sí? Entonces Pedro se dio cuenta que Dios había compartido la salvación, la misma salvación que había sido para ellos, Dios la había compartido para los gentiles también, ¿sí? Y de ahí, bueno, vemos al apóstol Pablo, que él mismo se declara apóstol a los gentiles. Entonces el apóstol Pablo fue el designado, el encargado por Jesús para ir a predicarlo a los gentiles, a otras naciones, ¿sí? A otras personas que no eran judías. Por eso dice predicado a los gentiles, hermano. Entonces usted y yo somos gentiles, ¿sí? Y repito, en aquel entonces, hermano, un gentil era un pagano, era pues un insulto, hermano, el que se predicara, ¿verdad? A los gentiles, a los paganos, a los que no pertenecen a este linaje real, ¿no? Por manejarlo de esa manera. Entonces, pues el apóstol Pablo, eh, en una de sus predicaciones en el libro de Hechos, él predicó a Jesús, y el pueblo, el mismo pueblo de Israel, lo rechazó a Pablo. No te creemos, etcétera. Entonces Pablo lo que hizo, dice que sacudió sus vestidos, ¿sí? Eso era una representación de que al sacudir los vestidos estaban sacudiendo el polvo de ellos. Era como un juicio. Era como un juicio que estaban haciendo, un juicio simbólico. Ok, entonces yo soy libre de su sangre, yo soy libre de su condenación, ¿no? Y Pablo dijo, entonces si ustedes no quieren, me volveré a los gentiles. Entonces Pablo fue usado muy, muy poderosamente para ir a predicar el evangelio a los que no eran judíos. Y miren que Pablo, hermanos, era un celoso de la ley, un erudito de la ley, un conocedor de la ley de Dios, hermanos. Entonces él, hermano, por la revelación del Espíritu Santo, se dio cuenta, hermanos, que ya en el Antiguo Testamento estaba también profetizado de que Jesús iba a ser salvación a otras naciones, en este caso a los gentiles, hermanos, ¿sí? Entonces fue predicado a los gentiles. Por eso es que usted y yo, hermanos, si verdaderamente aceptamos a Jesús, creemos en el nombre de Jesús, nosotros, hermanos, somos salvos por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y luego dice el siguiente, creído en el mundo, creído, o sea, cuando fue predicado, hermano, el Cristo a los gentiles, entonces se empezó a divulgar, hermano, se empezó a divulgar el evangelio, se empezó a divulgar y comenzó a empezarse a ser creído Jesús, ¿sí? Empezaron a creer en el Dios verdadero, empezaron a creer en Jesús, en su obra, etcétera. Y bueno, si nos damos cuenta, la nación de Estados Unidos, hermanos, la nación de Estados Unidos fue fundada, hermanos, por evangélicos, por protestantes, por cristianos en una esencia, ¿sí? La nación de los Estados Unidos, ahorita que es la nación más poderosa del mundo, fue una nación que sus fundamentos, que sus orígenes fueron, hermanos, por medio de la Biblia, porque fue fundado por cristianos. Las mejores universidades en los Estados Unidos, sus fundadores fueron cristianos, ¿sí? Entonces vemos cómo fue creído en el mundo, hermanos. Ahorita vemos que hay israelitas, hay judíos que ya creyeron en el Mesías. Por eso se les dice judíos mesiánicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya creyeron que verdaderamente Jesús era el enviado.
era el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, ¿sí? Fue creído en el mundo. Y así, hermanos, hasta esta fecha, el Señor sigue haciendo la obra y Jesús sigue siendo creído en el mundo. Sigue siendo creído en el mundo. Por eso Jesús, hermanos, cuando resucitó, ahí lo vemos en Mateo capítulo 28, Jesús le encomendó algo a sus discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es por eso, hermanos, que estoy haciendo también estos videos, porque les estoy predicando, hermanos. Les estoy predicando a Jesucristo, ¿sí? Hay muchas maneras de predicar a Jesús. Y bueno, yo de esta manera lo estoy haciendo. Es una de las maneras que lo estoy haciendo, porque ustedes, hermanos, necesitan reconciliarse con Jesús. Necesitan creer, hermanos, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ustedes, y creyendo, hermanos, ustedes van a tener el perdón de sus pecados en su nombre. Creído en el mundo. Y luego dice, o sea, como una culminación de su obra, recibido arriba en gloria. Ahí lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 1, cuando Jesús ya era hora de que se fuera a regresar al Padre. Fue recibido arriba en gloria. Jesús, después de hacer unas encomendaciones a sus discípulos, dice la Biblia que fue levantado. Jesús fue levantado, ¿sí? Y dice que una nube lo recibió y bueno, se fue. Y fue recibido arriba en gloria, hermanos, de esa manera. Pero qué interesante, hermanos, qué interesante. Estaba investigando la palabra gloria, y la palabra gloria, hermanos, es honor merecido o dado. Es decir, alabar, aplaudir, y también significa admiración. Entonces, hermanos, fíjense bien, cuando Jesús fue recibido arriba en gloria, una vez que Jesús culminó de una manera perfecta, hermanos, la ley de Dios, la reconciliación por medio de su sangre, por medio de su cuerpo, por medio de su sacrificio, todas las cosas, las que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces Jesús, hermanos, de una manera maravillosa, de una manera bien recibida la gloria. Entonces Jesús, cuando entra, hermano, al tercer cielo, y al sentarse al trono, hermanos, cuando entra Jesús al tercer cielo y se va a sentar en el trono, hermanos, imagínense la alegría, imagínense, hermanos, el gozo que tuvieron los ángeles, hermanos, ¿sí? Porque vieron, hermano, cómo Jesús nació, cómo Jesús enseñó, cómo Jesús lo que padeció, hermanos, cómo lo crucificaron, cómo murió y cómo resucitó. ¡Wow! Estaban los ángeles ahí aplaudiendo, estaban dándole la gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo, santo, todopoderoso! Me imagino que le daban cánticos nuevos a Jesús, oh Rey de Reyes, Señor de Señores, qué sé yo, hermanos, estaban aplaudiendo, se estaban gozando, hermanos. ¿Acaso no es eso lo que nosotros hacemos también en la congregación? Le damos gloria a Jesús. Le damos gloria a Jesús porque bien merecida la gloria. Él es el único que merece nuestros aplausos, nuestra admiración, nuestro respeto, nuestra honra, nuestro honor. Solamente a Jesús, porque Él es el único digno. Él es el único digno de recibir toda la adoración. Recuerden que cuando Jesús en Mateo capítulo 4 fue tentado, hermanos, fue tentado 3 veces, bueno, fue más veces, pero ahí habla de tres tentaciones. En una de esas, hermano, el diablo dice que le mostró, hermano, la gloria de los reinos del mundo, ¿sí? La gloria de los reinos del mundo.
¿sí? Pues el honor, la fama que iba a tener. Y Satanás, de una manera, hermano, cínica, ¿verdad? Le dice al Todopoderoso: todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, hermanos, que no se compara ninguna gloria de este mundo con lo que es Jesús, hermanos. Jesús supera toda alabanza, todo aplauso, toda gloria, todo honor de este mundo. Jesús lo supera todo. Por eso es que nosotros le damos nuestra adoración, le damos nuestra alabanza, le damos nuestro servicio, porque Él es digno. Le damos honor. Por eso es que cuando vamos a la congregación, ¿verdad? Estamos ahí danzando, estamos aplaudiendo, porque le estamos dando la gloria al único que la merece, al único. Bendito sea, Señor. Tú eres muy, muy bueno con nosotros, Padre. Hermanos, hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza. Espero que sea de mucha bendición para su vida, para su matrimonio, y más que nada para que tengan, hermano, un concepto mejor, un concepto mayor de lo que es Jesús, y haya una reconciliación con el Padre. Hay muchos temas que ver, pero creo que la preexistencia de Cristo es muy importante saberla, porque de esa manera nos damos cuenta que Él es el Dios eterno, Él es el Todopoderoso, y Él es el único que nos da salvación, ¿sí? Hermanos, les dejo esta enseñanza, por favor escúchenla. Cualquier persona que vaya a escuchar esta enseñanza, que sea de mucha bendición para sus vidas. El Señor les guarde, el Señor les bendiga, y estaré subiendo primeramente Dios otro video para la semana que viene. Empezaremos con otro tema. No importa si nos llevamos en un tema 10 sesiones, no importa. Por eso es que pues lo estoy haciendo de esta manera, ¿verdad? Para tomarnos nuestro tiempo. Yo le pido al Señor que me dé la sabiduría para poder enseñarles. Dios me los bendiga, y vamos a orar para finalizar. Padre, te damos muchas gracias por este momento, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. ¿Qué haríamos nosotros sin tu palabra, Señor? ¿Qué haríamos nosotros sin este libro, Padre, para conocerte? Gracias por el Espíritu Santo que nos ilumina nuestro entendimiento para que podamos conocerte más. Gracias, Señor, que haya ese anhelo en el corazón de los que van a escuchar este mensaje, de conocerte más, de abrir su corazón a ti, Jesús, como el único Dios, el único Señor, el único Salvador. Oro, Señor, para que aquel que va a escuchar este mensaje tenga ese impacto en su vida y pueda entregar su vida a ti, Señor. Muchas gracias. Glorifícate, exáltate, Jesús. Eres el único digno de recibir todo nuestro honor, nuestra alabanza. Muchas gracias por tu palabra, Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Disculpen que ahora tengo camiseta, pero hace mucho calor aquí en Juaritos y entonces me siento fresco así, me siento cómodo.
Dios me los bendiga, ¿sí? Les amo mucho y tengan mucha paz.